Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. No busque que la unidad se genere a partir del cambio de los demás. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes. Hoy continuamos con la serie Efesios, una carta de esperanza. Y compartiremos el sexto tema de la serie, Trabaje por la unidad de la iglesia. Tú nos creaste con un propósito. Trabaje por la unidad de la iglesia es el tema de hoy y nos acompaña el pastor William Alarcón, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios, sede Girón. Pastor William, muy buenos días. Buenos días, Betty, y buenos días a toda nuestra amable audiencia. Bueno, es un privilegio poder estar acompañándoles en esta mañana. Creaste para alabarte. Y recordarles, querido oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través del internet, ingresando a nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá escuchar en cualquier horario y también puede suscribirse a nuestro canal para que reciba todas las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor William, este es el sexto tema del estudio que estamos haciendo cada lunes a la carta dirigida a los creyentes de Éfeso. En los anteriores temas vimos que la carta tiene gran contenido teológico. En esta mañana, pastor, el tema es sobre la unidad. ¿Qué quiere enseñarnos a la iglesia? Bueno, Betty, la carta a los Efesios, indiscutiblemente, como usted lo dice, consta de una parte teológica. Y la siguiente parte que vamos a ver en esta mañana, hasta el capítulo 3 vimos gran contenido teológico, como usted lo dice. Ahora en esta segunda parte, a partir del capítulo 4, Pablo quiere tratar aspectos prácticos que se deben dar en la vida de todo creyente y en la iglesia en general. Mire, Betty, una iglesia puede tener una correcta y buena teología, pero esa teología no servirá si no hay una buena práctica. El comportamiento nuestro, tanto con los de adentro, es decir, con los hermanos de la iglesia, tanto como aquellos que no son hermanos, deben manifestar la nueva vida que ahora a nosotros nos caracteriza. Pastor, es decir que la iglesia está llamada a vivir coherentemente entre en lo que uno cree y en lo que vive. Claro, Betty, mire, la iglesia está llamada a vivir de una manera digna, según el llamado que Dios ha hecho a cada uno de sus miembros y a cada uno de nosotros, reflejando el amor y la unidad en Cristo. Y quiero que reflexionemos en dos preguntas cruciales para hacerles en esta mañana, usted, mi querido oyente, allí donde usted está. ¿Las personas pueden ver a Cristo en usted? Y otra pregunta para que reflexione: ¿es usted un fiel embajador de Cristo? Mire, una respuesta sincera a estas dos preguntas nos mostrarán qué tanto estamos aportando para la expansión del Evangelio y qué tanto estamos aportando para que se dé la unidad dentro de nuestra iglesia. ¿Cuál es la idea que Pablo tiene sobre la unidad de la iglesia? Bueno, él dice que la iglesia es como un cuerpo y que cada creyente es como un miembro de ese cuerpo, donde todos los miembros, es decir, cada creyente, aportamos para el desarrollo de ese cuerpo. Mire, el cuerpo consta de ojos, oídos, pies, manos, etc. Y cada uno en particular le sirve al cuerpo. Así debe ser la funcionalidad del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Así que todo creyente está llamado no solo a pertenecer, sino que también está llamado a aportar a la iglesia. Pastor, de manera que no existe una iglesia donde hayan miembros que vivan separados del cuerpo.
Claro que no, eso es antibíblico. Nadie puede decir, yo soy cristiano y me congrego en la casa. Eso no puede decir. Estamos llamados a integrarnos al cuerpo de Cristo para recibir y aportar, como lo dije anteriormente. Y en eso reflejamos a Cristo como iglesia, en eso podemos trabajar para la unidad. ¿Cuáles son las recomendaciones de Pablo en cuanto a la unidad? Bueno, quiero que leamos parte del capítulo 4 y analizamos las recomendaciones que Pablo nos está haciendo. Así que Betty, le voy a pedir esta mañana que nos colabore con la lectura. Vamos a leer los primeros 16 versículos de este capítulo número 4. Por favor, Betty. Efesios 4, del 1 al 16 dice: Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, a un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, a un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que subió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Bueno, pastor, después de leer Efesios 4, ¿qué hacemos o cómo trabajamos por la unidad de la iglesia? Bueno, Betty, lo primero es trabaje en usted. Y antes de leer una parte del texto, quiero decirle a mis queridos oyentes que esta unidad no solo se debe dar en la iglesia, sino en su trabajo, en su misma casa. Si cada uno de los principios que vamos a estudiar en esta mañana los aplicamos en nuestra vida, creo que podemos no solo trabajar en la iglesia por la unidad, sino también en nuestra familia. Claro, en nuestra familia, en nuestro hogar, en la universidad. Bueno, entonces lo primero es trabaje en usted. Mire cómo dicen los dos primeros versículos de este capítulo 4. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Así que la unidad comienza en mí. Yo debo ser el primero en aportar al trabajo de la unidad de la iglesia. No tengo que fijarme en los demás, es en mí. Y eso habla de mi carácter. Así que, ¿qué es el carácter? El carácter es lo que yo soy como persona. De manera que yo soy el que debo trabajar en mí para llegar a parecerme a Cristo en su carácter. Estamos llamados a vivir de una manera digna. Y eso tiene que ver con mi estilo de vida como cristiano. Mi conducta cristiana tiene que alcanzar la estatura de la madurez de aquel que me ha llamado, es decir, Cristo. Pastor, es una gran responsabilidad la que tenemos como hijos de Dios, pues no se trata solo de mí, sino de aquel que nos ha llamado. Claro que sí, Betty.
No se trata solo de los creyentes y su forma de vida, sino que se trata de Cristo, ¿sí? A quien estamos llamados a imitar, como el mismo apóstol Pablo le dijo a los creyentes de Corintio: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Según el apóstol Pablo, hay 4 características primordiales en el carácter del creyente que nos van a ayudar a trabajar en el crecimiento de la unidad como iglesia. ¿Las podemos analizar, pastor? Claro que sí, Betty. Mire, la primera cualidad que vimos en estos 2 primeros versículos es la humildad. La humildad que viene del griego tapeinos phroisne, es como un trabalengua, ¿no? Tapeinos phroisne traduce como sencillez o humillación de mente, y esto es bien interesante. Así que la humildad en el cristiano, o sea, en mí, comienza en mi pensamiento, en el conocimiento que el cristiano tiene de sí mismo y en el autoconcepto moderado, ¿sí?, sobre el cual él se evalúa. Pablo escribió en Romanos capítulo 12 verso 3: por la gracia que se me ha sido dada, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Así que la humildad en el cristiano se produce cuando éste se coloca al lado de Cristo y se compara con Él. Mire, es ahí donde nosotros podemos evaluar que no somos tan buenos como pensamos o tan santos como creemos. La verdadera humildad se produce cuando nos miramos a nosotros mismos y vemos nuestras debilidades, vemos nuestras imperfecciones, vemos nuestros fracasos y entendemos que dependemos completamente de Cristo. Pastor, ¿cómo crecer en humildad para desarrollar la unidad? Bueno, entonces hay varios consejos que yo le pudiera dar en esta mañana. Tenga un concepto moderado de quién es usted. O sea, sí, no piense más allá de lo que realmente es usted. Vea a los demás como superiores y mejores que usted, porque ese es el gran problema, ¿no? Tendemos a minimizar a los otros y maximizarme a mí. No, es más bien al contrario. Esté siempre dispuesto a servir. Mire, si yo no estoy dispuesto a servir, no me parezco a Cristo. Cristo dijo que yo he venido ¿para qué? Para servir y no que para me sirvan. No ser servido. Sea obediente. ¿Obediente a quién? Obediente a Dios y a su palabra, obediente a sus líderes, ¿sí? Obediente a sus autoridades. Ahora, otra característica, otro consejo es: reconozca sus debilidades, ¿sí? A veces no somos tan fuertes y poderosos como creemos serlo. Entienda que necesita de otros. Si Pablo está hablando de un cuerpo y que el cuerpo tiene muchos miembros, cada miembro necesita del otro miembro, ¿sí? No busque reconocimiento, o sea, deje de estar pensando en que le reconozcan lo que usted hizo. No, haga las cosas como para Dios y el Señor se encargará de darle reconocimiento. Y todo lo que haga, hágalo para la gloria de Dios. Nunca trate de buscar su propia gloria. Bueno, pastor, ¿cuál es la segunda característica? Bueno, la segunda característica que Pablo nos dice para trabajar en nosotros, en nuestro carácter, es que debemos ser amables, o sea, la amabilidad. Y en el griego esta palabra es praites, así como suena, praites. Esta misma palabra se ha traducido en otras versiones como mansedumbre o cortesía. Y esta característica tiene que ver con la dulzura en el carácter, ¿sí? En la forma como tratamos a las demás personas. Y otro concepto que se tenía acerca de esta palabra en la antigüedad es, al ver una persona amable o mansa, era verla como un animal que ha sido domado y domesticado para obedecer y estar perfectamente controlado por su amo. Así que la persona amable, el hombre o la mujer que es amable o manso, tiene todos sus sentimientos, todas sus emociones bajo el perfecto control y está sometido a Dios, a su Espíritu Santo. O sea, una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Pastor, ¿y cómo es una persona amable? Bueno, una persona amable es alguien que trata bien a los demás, es alguien que trata a los demás con cortesía, con gentileza, es alguien que se sabe controlar cuando tiene ira, es alguien que sabe controlar su boca, es alguien que no explota, ¿sí? Pablo en una de sus cartas a Timoteo escribió lo siguiente: y un siervo
Esto está en 2 de Timoteo 24. Y un siervo del Señor no debe andar peleando. ¿No debe qué? Andar peleando. Eso no es de los cristianos. Si nosotros que somos cristianos y estamos trabajando por la unidad, es imposible que estemos dándonos de golpes o de insultándonos, tratándonos mal, ¿no? Dice, más bien debe ser amable con todos. Eso ya dice mucho, ¿no? Capaz de enseñar y no ser propenso a irritarse. Proverbios también dice algo. Proverbios 15:1 escribió el proverbista lo siguiente: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Eso habla de amabilidad. Y el mismo proverbista escribió en el 16:24: panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Así que la amabilidad tiene que ver con la forma en que trato a los demás. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera con el tema Trabaje por la unidad de la iglesia. En el segmento anterior compartíamos 2 características primordiales en el carácter del creyente, que estas nos ayudarán a trabajar en el crecimiento de la unidad como iglesia. El primero era la humildad y el segundo, amabilidad. Pastor William, ¿cuál es la tercera característica del carácter en el cristiano que debemos trabajar por la unidad? Bueno, entonces dijimos que como primer punto era trabajen usted, y ya vimos entonces humildad y amabilidad, como usted mismo lo dice, Betty. La tercera característica que nombra el apóstol Pablo es ser pacientes. Y es así que nos cuesta, ¿no? Ser paciente. Sí. Bueno, esta palabra en el griego es macrotumía. ¿Sí? La paciencia en este contexto en el que está escribiendo el apóstol Pablo es la capacidad de soportar, ¿sí? Y soportar en cuanto a qué, soportar en cuanto a las relaciones. Y bueno, lógicamente que la paciencia entonces se complementa con la unidad y con la humildad, y la mansedumbre. Entonces la paciencia es la capacidad de soportar al que me ofende. Sí, eso es la capacidad de soportar a la otra persona, al que me hace daño. Esta paciencia se manifiesta con una actitud de tolerancia amorosa hacia los demás. Es la capacidad de aguantar las pruebas en las relaciones con los demás hermanos de la iglesia, sin impacientarme o sin reaccionar mal frente a los otros. No es fácil desarrollar esta cualidad, ¿no, pastor? Claro, para nada, porque bueno, hay personas que no se aguantan a otros. Uy, me cae mal, uy, me fastidia bien ese hermanito ahí, y como que le hacen el feo, se hacen a un lado, ¿sí? Bueno, y claro que no es fácil, y menos cuando a veces nosotros no queremos perder, ¿no? Cuando ese yo se levanta, cuando nos ofenden, cuando los demás no actúan como nosotros quisiéramos, ahí es donde debemos desarrollar la paciencia. Bueno, y la paciencia no se desarrolla de la noche a la mañana. No es que usted hoy se levantó y hoy ya tengo paciencia. No se desarrolla así. Eso requiere de tiempo. Y Dios, que es experto en formarnos, entonces, ¿qué hará? Bueno, nos pasará por toda clase de pruebas en cuanto a las relaciones para que nuestro crecimiento en paciencia crezca, y así nosotros podamos entonces aportar a la unidad de la iglesia. Pastor, ¿cuál es la cuarta característica? Bueno, la cuarta característica que tenemos que desarrollar en nuestro carácter es la tolerancia amorosa, como lo dice el texto. Esta palabra tolerancia en el griego es aneko, así como suena, aneko, y traduce como mantener arriba, soportar, aguantar. Así que la idea de esta palabra es sostener encima un peso. Eso es soportar en las relaciones a otros. Y la tolerancia, bueno, lógicamente está ligada a la paciencia y se debe complementar con el amor. Mire, el amor es la característica que demuestra buena voluntad o afecto hacia otro, como Pablo mismo lo expresó en 1 Corintios 13. Es decir, que la tolerancia no debe ser porque me toca, sino porque amo. Claro, no es porque me toca, no, sino porque amo. Mire, Cristo nos toleró a nosotros, ¿qué? ¿Porque le tocaba? No, porque nos amó, porque nos amó. Si Dios nos ha soportado a nosotros amorosamente, ¿sí? Con tantos defectos. Muchísimos defectos, pues cuanto más no debemos soportar nosotros a los demás. Es que si no hay amor
Mire, no se puede tolerar las imperfecciones que aún habitan en los demás hermanos de la iglesia. Si queremos aprender a ser tolerantes, tenemos que recordar lo imperfectos y pecadores que somos nosotros, ¿sí? Como también lo pueden ser los demás hermanos. Y ellos también tienen que aprender ¿a qué? A tolerarnos a nosotros. El amor tolerante en el cristiano es la predisposición de aceptar y querer a los demás tal y como ellos son, y no como yo pienso que deben ser o como yo los quiero amoldar. Así que no busque que la unidad se genere a partir del cambio de los demás. La unidad se dará cuando usted y yo entendamos lo imperfecto que somos y que comencemos a trabajar en ese cambio en nuestro carácter. Bueno, lógicamente con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Bueno, Pastor William, ya vimos que para trabajar en la unidad de la iglesia, lo primero es que debemos trabajar en nuestro carácter. Y dentro de este principio, pues vimos 4 características de nuestro carácter que se deben desarrollar. ¿Cuál sería el segundo principio para trabajar en la unidad de la iglesia? Bueno, lo segundo sería trabaje con y por los demás. Mira lo que dice el verso 3. Esfuércense. ¿Qué dice? Esfuércense. Muy bien. Por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y esta palabra esfuerzo en griego es espoudazo. Y significa apresurarse a hacer algo, esforzarse, procurar dar solicitud a algo. De modo que trabajar por la unidad de la iglesia no es un esfuerzo de uno, sino de todos aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo. Ahora, ese esfuerzo tiene que ser una búsqueda imperiosa y constante por lograr un objetivo principal: la unidad relacional y espiritual en la iglesia, de manera que nos compete a cada individuo y a todos en unión preservar esa unidad. Si esforzadamente hemos trabajado por la unidad de la iglesia, ¿cómo sostener esta unidad? Bueno, esta unidad se sostendrá solo si se mantiene unida por la paz que reine en cada miembro del cuerpo de Cristo. Es decir, manteniendo buenas relaciones. A paz nos llamó el Señor, dice la Escritura, o como lo recitó el salmista: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Y la parte B del verso 3 de ese mismo salmo dice: donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Entonces, ¿cómo sostener la unidad? Bueno, evitemos las contiendas, la murmuración, el chisme, estemos siempre en la disposición de perdonar, demostremos amor, estemos dispuestos a ayudar. Estas y otras características harán que todos juntos trabajemos por la unidad de la iglesia. Pastor, ¿cuál sería el tercer principio para que trabajemos por la unidad? Bueno, lo tercero es desarrollar nuestros dones. Dice el verso 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido dones. Así que como miembros del cuerpo de Cristo estamos llamados a trabajar por la unidad. Y una de las maneras de hacerlo es por medio de los dones que hemos recibido de parte de Dios mismo. Esto es servir con propósito. Mire, Dios da dones a la iglesia para edificar a la misma iglesia. Pastor, ahí el apóstol Pablo habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es la función o el propósito de ellos en general? Bueno, el propósito entonces de estas personas como líderes de la iglesia es la edificación del cuerpo, es decir, de la iglesia. La versión TLA lo expresa así: Él fue quien le dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formemos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así que, ¿cómo trabajamos por la unidad de la iglesia? Bueno, entendiendo que hay unos formadores y entendiendo que hay otros que son formados. Los dones de unos forman a otros con el fin de capacitar al cuerpo de Cristo para edificar y, bueno, servir lógicamente a ese cuerpo.
El próximo miércoles los esperamos en este mismo horario con un nuevo tema. Así que no se lo pierda aquí en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Apreciado oyente, también si desea comunicarse con nosotros y con el Pastor William en la congregación de Girón, puede llamarlo al 315-7790-264. Repito, 315-7790-264 y al 310-212-4602. También puede escribirnos cualquier comentario a nuestro correo electrónico. Gracias por escucharnos y que tengan un día de bendición.